¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de A Votar. Soy Rodrigo Morales y como siempre me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos encontremos de nuevo aquí en A Votar. Pues muy bien, en esta ocasión nos acompaña, tenemos una invitada muy especial. Ella fue fundadora del IFAI, fue consejera electoral en el IFE, en el último IFE. Actualmente coordina el área de Derecho Electoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. María Marván, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Rodrigo. Gracias, Pablo. Pues bien, ensayemos un pequeño balance, digamos, de lo que, si hubiera reforma, después vemos condiciones para ello, ¿qué sería lo más urgente? Las dos o tres cosas que debiéramos o se debieran tratar de solucionar de cara a lo que vivimos en esta pasada elección. A ver, la pregunta no está fácil porque vamos a ver de qué tamaño podríamos pensar la reforma. Claro. Si pensáramos en una macro reforma, que creo que no va a suceder de aquí Ojalá al 18, no. espero que no, creo que habría que pensar en o hacer la transición completa hacia un Instituto Nacional Electoral Claro. y dejar que no existan los soples, que no existan los institutos locales, o en todo caso regresar al estadio anterior. No sé cuál de las dos está más complicada en términos políticos. Pero suponiendo que no hay una macro reforma de ese tamaño, creo que hay ciertas cosas puntuales que es importante tener en cuenta. Me preocupan dos figuras nuevas que entraron ahora a nuestro sistema electoral, que claramente son ajenas o son un pegoste, digamos, a toda la lógica de nuestro sistema electoral centrado en los partidos, sumamente centralizado, y son fundamentalmente las candidaturas independientes y la reelección. Claro. Hay una serie de disposiciones de nuestro entramado electoral que claramente son disfuncionales con estas dos figuras y que hay que empezar a pensar y pensarlas en serio. Salió ya en términos de las candidaturas independientes con el evento de Nuevo León, el punto central que tiene que ver con la prevalencia del financiamiento público sobre el financiamiento privado. No hay manera, desde mi punto de vista, de resolver satisfactoriamente el darle financiamiento público a los candidatos independientes, el permitir que realmente sean competitivos y que no tenga que prevalecer el financiamiento privado. Y desde luego ahí entonces viene la pregunta, si a los candidatos independientes les permitimos que prevalezca el financiamiento privado, ¿tiene sentido mantenerlo en todo el resto del sistema electoral? Desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista son mejores las democracias en donde prevalece el financiamiento privado, pero la figura del candidato independiente, sin lugar a dudas, quiebra la lógica, vamos a ponerlo así. Sí, claro. Del lado de la reelección, creo que una cuestión que hay que pensar también con este inmenso catálogo de prohibiciones que tenemos, en donde por equidad hemos entendido una cosa rarísima. Creo que tendríamos que empezar a definir qué quiere decir equidad y cómo se puede implementar realmente. Todo lo que hemos hablado como campañas adelantadas, como el aprovechar el puesto en el que estás para desde allí impulsar tu reelección, tu elección, digamos. ¿Qué va a suceder con la reelección? Me parecería completamente absurdo que les exigiéramos a quien está en el poder legislativo como candidato, como diputado y que pretende reelegirse, que le exigiéramos renunciar para poder ser reelecto. Ni siquiera le podríamos llamar reelección en sentido estricto gramatical. Sí, o sea, sería una nueva elección con la suerte de que estaría unos meses desempleado, ¿no? Creo que son temas que nos están haciendo ver lo barroca y complicada que hemos hecho nuestra legislación electoral en los últimos tiempos, y yo sostengo, creo que tendríamos que empezar a resimplificarla. Me encantaría ver un proceso
de regreso, ahora sí que a los esenciales. Si pudiéramos regresar a la ley del 96, Claro. yo creo que estaríamos bastante mejor. Con 130 atribuciones menos el INE, más o menos. Sí, el problema entonces es que hemos hecho muchas reformas, se han generado, digamos, prohibición sobre prohibición, regulación sobre regulación. Por ejemplo, sobre uno de los temas que menciona, el tema de los candidatos independientes, en los últimos meses, después del éxito que hubo, sobre todo en la gubernatura de Nuevo León, alguna candidatura en presidencia municipal, una diputación federal y una local, pues varios estados han tratado ya de poner de su parte, o varias legislaturas locales o gobernadores, según la interpretación, y han empezado a establecer restricción sobre restricción. ¿Cree que sería necesario, por ejemplo, que en la LEGIPE pudiéramos establecer un marco general para que a partir de ahí ya las legislaturas de los estados no tuvieran esa holgura que hoy tienen para introducir restricciones de más? Es que otra vez volvemos a la contradicción inicial que dio lugar a los famosos soples, dado que las legislaturas locales y los gobernadores, digamos que no siempre tienen el mismo espíritu de la legislación federal, entonces mejor legislemos desde el centro y así les evitamos la tentación. Me parece un poco complicado. Supongo que esas trabas, si llegan a la Suprema Corte, muy probablemente sean rechazadas, dado que desde la Constitución se estableció que se permitirían las candidaturas independientes y que éstas existirían. Pero antes de llegar a la controversia constitucional, creo que sí es importante pues realmente ponernos de acuerdo si queremos o no candidatos independientes. Aparentemente al electorado le gustó la figura. Yo en lo personal desconfío de las candidaturas independientes. Creo que tenemos una partidocracia demasiado fuerte, pero no sé si el camino para generar que los partidos sean más democráticos a su interior y volteen más a ver al ciudadano, sea por la vía de las candidaturas independientes. A mí me parecen francamente peligrosas, si soy honesta. Pero si ya decidimos que sí las queremos, pues no podemos tener después un concierto o un desconcierto, una cacofonía en donde 32 entidades empiezan a meter leyes restrictivas. De por sí era bastante restrictiva la legislación general, pero empiezan a meter todavía más restricciones porque resulta que sí se les colaron algunos candidatos independientes. Y ahora quieren impedirlo. Y ahora quieren impedirlo. Y entonces todavía se hace una ley mucho más complicada de administrar y de trabajar. Claro. A ver, digamos, otra vez, en la parte institucional aparentemente habría que revisar el INE completo o volver al IFE institutos. Nos señalas también que hay figuras ajenas al sistema que hay que, vamos, que nos van a dar dolores de cabeza muy rápido, ¿no? O sea, un diputado que hace un informe se vuelve un acto anticipado de campaña si pretende reelegirse. Entonces no puede ser diputado, no puede salir a dar, en fin, ahí tenemos problemas. Bueno, yo ahí empezaría por quitarle el derecho a los diputados de hacer informes, ¿eh? Ah, bueno, sí. Hay que regular eso. Nos hubiera quitado muchos dolores Claro, de cabeza en este proceso. esos son una invención para darle vuelta a la ley. Exactamente, exactamente. Pero a ver, nos alertas de estas figuras ajenas, pero digamos de la regulación o de las actividades más ordinarias, fiscalización, PS, modelo de comunicación, ¿qué te preocupa más? Porque esas sí las veníamos cargando de antes, ¿no? De los peces, a mí la figura completa del pez me preocupa, y te voy a decir qué es lo que me preocupa. Yo creo que la autoridad electoral mexicana es la única que tiene, como si tuviera pocas atribuciones el instituto, que tiene la posibilidad y la obligación de juzgar el contenido de la propaganda de los partidos. Me gusta el modelo de comunicación política que no permite a los partidos comprar tiempo en radio y televisión.
Ya hemos visto cómo los poderes fácticos de las televisoras pueden hacer o deshacer a un candidato. Pero creo que a la hora que lo hemos juntado con la posibilidad de juzgar el contenido de los anuncios siempre a petición de algún otro partido, desde luego, no digo que los consejeros por motu propio entren a una censura previa. Creo que estamos en realidad haciendo sumamente complicada la comunicación política. Sé que no mucha gente que nos ve estaría de acuerdo conmigo. Yo creo que no deberíamos estar regulando la propaganda sucia y los ataques entre candidatos o entre partidos. Me gustan, no necesariamente, pero creo que los partidos, y si analizamos campañas electorales en todo el mundo, lo podemos constatar empíricamente de manera muy clara, cuando se abusa de la campaña negativa acaba teniendo un costo para los partidos. No toda campaña negativa tiene efectos positivos. Y lo que hemos logrado es que los partidos estén mucho más preocupados de quejarse de la propaganda del otro que de realmente comunicar propuestas y vender su producto de una manera mucho más positiva. Yo creo que ahí yo sí sería absolutamente liberal y no admitiría una sola queja sobre el contenido de los mensajes. Me queda claro que hoy está en la Constitución y lo tienen que seguir haciendo por obligación. Sí, claro. Pero yo creo que sería un paso muy sano en nuestra novísima democracia el no estar admitiendo todo ese tipo de quejas y que cada quien haga sus anuncios y asuma sus costos porque además los partidos siempre tienen la posibilidad de reaccionar. Claro. De entrada está garantizado el derecho de réplica. Todos tienen dinero para tener anuncios y todos tienen tiempo garantizado en radio y televisión. Con eso se podrían defender. Claro. Sí, parece que estamos ahí en un terreno muy sobreregulado. Hay demasiada regulación y sin embargo hay muchos espacios por donde se cuelan las formas de esquivar la ley. Pareciera que en México los partidos políticos se esfuerzan por meter nuevas figuras legales, pero ellos mismos luego buscan la forma de librar, ¿no? Por ejemplo, esto de los supuestos informes de diputados, de senadores, que en sentido estricto en ninguna ley están previstos, pero que sin embargo han dado los últimos años un dolor de cabeza precisamente en los procedimientos sancionadores o que han permitido posicionar a un partido previamente. Ahí también tenemos, por ejemplo, el problema de que los gobiernos normalmente también gastan mucho dinero en los medios, pero como que nadie se ha querido meter en serio a regular el tema de los medios, como que hay cierto miedo a regular en verdad ese tipo. A ver, gobierno, ¿necesitas gastar tanto dinero en anunciarte, en decirnos que estás haciendo lo que debes hacer? ¿Cómo podríamos ahí también entrar a una simplificación? Yo creo que ahí está parte del origen del problema, sin lugar a dudas. México le dedica una cantidad de dinero a propaganda política que realmente es alarmante. Yo he tenido la oportunidad de vivir en el extranjero. Jamás oí en Estados Unidos algún anuncio que dijera que el Congreso hace lo que tiene que hacer o que el tribunal está haciendo lo que tiene que hacer o que la Suprema Corte de Justicia trabaja de maravilla porque ha resuelto tal o cual cosa. Y en México no solo es el Poder Ejecutivo, son todos los poderes los que dedican una cantidad de dinero a comunicación política bestial. No es casualidad que desde 2008 se puso en el 134 constitucional cierta regulación sobre la comunicación política y la propaganda personalizada, y desde entonces hasta la fecha, pues todavía nos deben toda la reglamentación de ese artículo, que no es casual que los partidos, finalmente en el Congreso no hay más que representantes de partidos, ahora irá un independiente, uno entre 500. Claro. No es casual que los partidos no hayan querido aterrizar esa ley. Claro. Y todavía se agrava porque al 134 constitucional le metieron una excepción, primero en el COFIPE,
que pasó íntegra a la LEGIPE justamente para los informes, cuando no existe ninguna ley que obligue a los diputados a hacer informes, y menos de manera individual. Y lo que además es más dramático en el caso es que en realidad los informes se reducen a los anuncios. Tuve la curiosidad en 2008 de solicitar a la Cámara de Diputados los informes que supuestamente estaban siendo anunciados a través de spots, y resulta que no había informes. Lo que existía era, el informe era el spot. Un spot, claro. Y el spot era el informe. Era propaganda. Claro. Era, llamado en español, era propaganda. Claro. No, es que ahí sí, digamos, esta parte del dinero, ahí sí las reformas han quedado de ver, ¿no? O sea, en 2007-2008 se dice, se prohíbe la compra, pero el incremento de gobierno federal y estatal en gastos de radio y televisión hizo que las finanzas de los medios se vieran prácticamente sin afectación. Se nos dijo, vamos a hacer el INE para abaratar. Pues en la parte operativa es el presupuesto del INE más el de los soples, y no, tampoco se puede reconocer ahí algún ahorro sustantivo. Y está esta otra parte que es, a ver, ¿cuánto les dan el INE y cuánto les dan los soples a los partidos? Es casi un tanto y un tanto. Entonces, ahí también hay un problema de transitar hacia una única autoridad, porque tendrían que decir los partidos, sí, pero me doblo el sueldo, me doblo prerrogativas, que también sería un poquito complicado, ¿no? Que yo creo que la verdad es que sí tendríamos que reconocer que el financiamiento que reciben los partidos políticos, comparados, por ejemplo, con Europa, es muy, muy alto, en términos reales, proporcionales y por donde le busquemos. Sí, claro. Y la fórmula que encontraron los partidos de determinar cuánto dinero se les da dependiendo del número de empadronados, pues la verdad es que es muy, pues diría yo, insultante, si me permiten la palabra, aunque es un poco fuerte. Yo insisto, creo que debe existir el financiamiento público a los partidos. Creo que son mejores las democracias en donde los candidatos y los partidos no están capturados por los poderes fácticos, que serían en la alternativa quienes financiarían las campañas. Dicho eso, creo que podríamos hacer una democracia infinitamente más barata, simplemente buscando otra fórmula de financiamiento. Entre otras cosas, creo que debería estar ligado a los votos efectivamente obtenidos. Ah, claro. Simplemente con eso, uno, los partidos tendrían una preocupación por realmente incentivar a la gente a ir al voto. La verdad, los partidos viven felices con el 50% de abstención. Que vaya el 20 o el 80% es No les distinto. Y sí, estoy totalmente de acuerdo que si lo vinculamos a participación, también te la vas a pensar en campañas negras. Claro. Porque puedes ahuyentar eventualmente al electorado. Te la vas a pensar en muchas cosas, y va a ser del interés colectivo de los partidos llevar a la mayor número de gentes a votar, ¿no? Porque Así de eso va a es. depender su dinero. Así es. Sí, claro. Y pareciera entonces que tenemos una democracia muy cara. Y actualmente estamos viviendo una situación verdaderamente de crisis, y pareciera que los partidos no están dispuestos a buscar nuevas alternativas en ese terreno, porque efectivamente el problema es que participen o no los ciudadanos, está garantizado el financiamiento de los partidos. ¿Cómo podríamos avanzar a una solución diferente? Por ejemplo, yo sería partidario de que hay que bajar radicalmente, sustancialmente el financiamiento. Se supone que bajó en la reforma de 2008, cuando ya se prohibió la compra de tiempo en radio y televisión, y se dio toda mediante los tiempos del Estado. Pero finalmente el problema central es que no ha disminuido, sigue subiendo, y de hecho con la reforma actual, la de 2014, hubo un aumento neto en los ingresos de los partidos, porque se emparejó la fórmula que se usa en los estados a la fórmula que se usa a nivel federal, y por lo tanto, en sentido estricto, la cantidad de dinero de los partidos aumentó increíblemente. En gasto ordinario aumentaron en la suma de toda la República 1.500 millones de pesos. Y además, sin preguntarle a cada estado si tenían dinero o no para cubrirlo.
Estamos ahorita sacando una ley que además otra vez se ha anunciado en radio y televisión con bomba y platillo, de que los estados no deben de endeudarse y no deben, pero por otro lado ahí les cargamos una obligación presupuestaria sin preguntarles. Claro. Y claro que hay estados que sí están preocupados de dónde lo van a sacar. Yo quiero imaginarme que esos estados volteen a ver a los habitantes de su estado y les digan, fíjense que como tenemos que pagarle más a los partidos, le vamos a incrementar al presupuesto predial, o siempre sí va a haber tenencia, porque nosotros tenemos que cumplir con una obligación federal y no nos dijeron de dónde la teníamos que sacar, o vamos a cerrar 3 hospitales para poder financiar a los partidos. De ese tamaño es el absurdo que hicieron en el 2014. Claro. Exacto. A ver, María, vamos a ocupar los últimos 7 minutos para entrarle desde otra perspectiva. Ubicado el mapa de cosas que hay que corregir, resulta que no hay condiciones para corregir. En la Cámara de Diputados no hay ningún incentivo para cooperar, para nada. Y vamos a la elección presidencial del 18 con estas reglas, con estas instituciones, con como lo vivimos este proceso electoral. En ese escenario, ¿qué es lo que más te preocupa? Creo que habría que hacer una revisión integral, sin lugar a dudas, de la relación OPLES-INE, qué va a asumir el INE desde el principio y qué no va a asumir el INE desde el principio. Creo que ahora, para el 18, habrá tiempo de planearlo. Tienen una nueva oportunidad de ensayo en el 2016. Comentábamos hace un momento, antes de entrar al aire, finalmente vienen 12 gubernaturas. Vuelve a ser un nuevo experimento. Creo que el programa de fiscalización tiene que entrar realmente en funcionamiento ya completo y de manera integral. Finalmente fue pues casi milagroso que finalmente hubiera sistema y además funcionara. Creo que esto tendrá que ser mucho más estricto y mucho más trabajado y afinado. Creo que habrá que ver a quién le toca tomar una serie de acuerdos sobre el financiamiento de los candidatos independientes. Me parece muy peligroso, y no es culpa de los tribunales, pero me parece muy peligroso que a golpe de sentencias estemos modelando lo que no modeló intencional o no intencionalmente el legislador, porque además, por supuesto que se dan contradicciones, y creo que ahí tenemos un problema no pequeño. Creo que toda la lógica de la propaganda electoral también habría que revisarla. ¿Qué más es urgente para el 18? Bueno, y los tribunales van a tener que tomar decisiones sobre qué sucederá en el caso de la reelección. En términos federales estamos muy tranquilos porque la reelección va a empezar a suceder hasta el 21, pero hay muchos estados en los que no. En Jalisco, por ejemplo, ya para el 18 puede haber reelección, en donde además tenemos un candidato independiente que puede reelegirse. Vamos a llevar el ejemplo al absurdo. Tiene que volver a conseguir las mismas 5,000 o no sé cuántas firmas eran. O sea, vuelve como independiente a estar en la misma condición. ¿Las puede conseguir desde su curul? ¿O eso se va a considerar un abuso? Y Kumamoto se va a enfrentar a ese problema. Sí, claro. Sí, claro. Sí, entonces tenemos problemas ahí que sí valdría la pena realizar un ajuste, puede ser grande, pequeño, pero hay muchos temas que deben ser ajustados. Por ejemplo, yo pienso en la fiscalización. Este año la fiscalización implicó la elección federal, 500 diputados, y 17 elecciones locales. Y se complicó un poco. Tengo la impresión de que la magnitud era enorme, pero para 2018 es, además de diputados, senadores y presidente, más de nuevo otras 17 elecciones locales. O más, porque estamos haciendo todo por juntarlas. Recordemos bueno, sí que Puebla va por 2 años para elegir gobernador en el 18. Entonces pueden ser hasta va a haber minigobernadores. Puede haber hasta 19 elecciones o 20. El reto de la fiscalización para el INE va a ser imposible si no se asume un modelo
que acepte grados de descentralización. Por un lado es grados de descentralización en el modelo que supervisa, pero por otro lado, curiosamente, también sería grados de centralización en el manejo de finanzas de los partidos. Sí, claro que voy a poner un ejemplo de un partido muy chiquito, pero el partido Nueva Alianza, tradicionalmente, te acordarás, Rodrigo, tiene muy pocos problemas en sus cuentas, porque sus cuentas son centralizadas, porque no tienen abiertas 700, 800, 1000 cuentas. Hay partidos que tienen 1000 cuentas o más, porque tienen una en cada comité municipal, porque tienen una de cada candidato, porque tienen... también ahí habría que pensar también diferentes modelos de administración al interior de los partidos. Claro que tienen que tener la libertad de cada uno de ellos hacerlo como quiera, pero ellos también lo pueden hacer de manera mucho más eficiente y ellos siendo la primera instancia de control para ese descontrol financiero que existe. Sí, es un trabajo pesado eso. Pues ya estamos en las conclusiones. Yo creo que sí sería importante para la autoridad electoral que se anunciara a tiempo si va a haber reforma o no. Porque si no va a haber reforma, están muy a tiempo de ensayar la ruta reglamentaria. Claro. Con mucha, ¿no? Claro, y así Sí, la tener premura. a todo el mundo en ascuas. Da tiempo de hacer el reglamento, de que se impugne, porque No, los y reglamentos de siempre se ponerlo a prueba impugnan, el año que entra, de etcétera, ponerlo a etcétera. prueba el año que entra y de que para el 18 no estemos ensayando 15 días antes de las elecciones, Pues sí. sin lugar a dudas. Ojalá eso ocurra. Eso no está en manos, desgraciadamente, ni de la autoridad, ni de... En fin. Pues mira, te agradezco muchísimo, María, el que hayas compartido con nosotros toda tu experiencia y pues esperemos que no sea la última. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bien, pues no nos resta sino agradecer su presencia con nosotros en esta nueva emisión de A Votar. Pablo Javier. Muchas gracias a la doctora María Marván por esta gran plática sobre el tema.